Hola de nuevo chicos, en este vídeo vamos a hacer un ejercicio en el que vamos a nombrar una serie de oxoácidos, pero no unos oxoácidos cualquiera, solamente nos vamos a dedicar a los oxoácidos normales, aquellos que se obtienen al sumar a una molécula de anhídrido, que son los compuestos que hemos estudiado al principio del cuestionario, otra molécula de agua. Al hacer esto vamos a obtener un oxoácido normal que va a tener una estructura general de H sub A átomos de hidrógeno, un elemento central no metálico, y O sub B átomos de oxígeno. Haciendo este proceso de suma a un anhídrido, una molécula de agua, vamos a poder obtener distintas estructuras, como son las diferentes estructuras que vemos en esta tabla de aquí, que, como bien podéis ver, están separadas en cuanto a elementos que tienen valencia par, estados de oxidación que únicamente pueden ser más 2, más 4 y más 6, los únicos que se dan en la naturaleza, y aquellos elementos que tienen su valencia impar, únicos estados de oxidación posibles 1, 3, 5 y 7. Y con este procedimiento obtendremos todas estas posibles estructuras, de tal modo que una vez que las identifiquemos, nosotros sabremos perfectamente cuál es el estado de oxidación para el elemento dado. Vamos a ver una especie de ayuda para nuestra memoria. Si os fijáis en la parte de la tabla en la que tratamos los elementos de valencia par, empezaremos. Como se trata de elementos de valencia par, el primer número que tiene que venirme a la cabeza es el número 2, que es el primer número, la primera valencia que tenemos en la tabla. Y fijaos que en la estructura del compuesto tenemos 2 hidrógenos y 2 oxígenos. A partir de esta primera celda solamente tendremos que ir añadiendo un átomo de oxígeno para el siguiente oxoácido. Y de esta manera podremos construir fácilmente esta tabla. Para los elementos con estados de oxidación impares, fijaos que tenemos algo parecido. El primer número impar que tiene que venirme a la cabeza es el número impar 1. Y el oxoácido formado tiene un hidrógeno y un oxígeno. A partir de este momento, de la misma manera que para los otros estados de oxidación, solamente tendremos que ir añadiendo de uno en uno átomos de oxígeno y así ir determinando todas las estructuras. Y ya que hemos explicado esta tablita, vamos a continuar con el ejercicio. En el primer compuesto tenemos un óxido del carbono. Si veo, esta estructura corresponde con esta de aquí y entonces el carbono estará actuando con su estado de oxidación más 2. Pero el carbono tiene posibles estados de oxidación más 2 y más 4 y al estar actuando con el menor de 2, en la nomenclatura tradicional utilizaremos el sufijo oso y esto será en la tradicional el ácido carbón oso. Ahí lo tenemos. En la nomenclatura sistemática, que vamos a introducir un poquito de dificultad respecto a las que hemos estado viendo en los otros compuestos, procederemos de la siguiente manera. Vamos a numerar el número de oxígenos que tenga, como siempre nombrando de derecha a izquierda, tendremos 2 oxígenos y será di de 2, oxo de oxígeno. Ahora nos referimos al carbono de esta manera. Carbón, pero en vez de un sufijo como estos, vamos a poner el sufijo ato. Sufijo que vamos a estar utilizando todo el rato en esta nomenclatura. Una vez que tengo esto, ahora solo tengo que señalar entre paréntesis el estado de oxidación para el carbono, que es el que hemos determinado a partir de su estructura. Se trata del carbono 2. Y para finalizar, simplemente pondremos de hidrógeno, algo que vamos a estar repitiendo en toda esta columna. Vamos a seguir. Para el siguiente oxoácido, que es un oxoácido del teluro, veo que tiene la estructura de un elemento con estado de oxidación par y en concreto con estado de oxidación 4. Por tanto, aquí el teluro está actuando con estado de oxidación 4, pero tiene además el estado de oxidación 2 y el estado de oxidación 6. Al estar actuando con la segunda valencia de 3, tendremos que emplear en su nomenclatura tradicional
el sufijo oso y será un ácido telur-oso. Con la nomenclatura sistemática tendremos 3 átomos de oxígeno, trioxo, trioxo. Un átomo de teluro, telur, pero ahora ato tengo que poner, por tanto, telurato. ¿Qué telurato? Pues el estado de oxidación 4, por tanto el telurato 4. Y terminamos como antes, de hidrógeno. Vamos a continuar con el siguiente, un oxoácido del azufre. ¿De qué azufre? Pues el azufre, con esta estructura, estará actuando con un estado de oxidación de +6. Pero el azufre, aparte, tiene estados de oxidación +4 y +2. Está actuando con el mayor de 3. Y tendremos que utilizar el sufijo ico. Y será un ácido sulfúrico. En la nomenclatura sistemática tendremos 4 oxígenos, tetra, oxo, un azufre, sulfato. Tener cuidado porque aquí para el azufre este sulfur realmente se va a transformar en sulf cuando lo combinemos con el sufijo ato. Así que tener mucho cuidado cuando hablemos del azufre. ¿Qué azufre? El azufre que está empleando su estado de oxidación +6. Y terminamos, como siempre, de hidrógeno. Vamos a continuar. Ahora un oxoácido ya que hemos visto los oxoácidos de los estados de oxidación par, vamos a empezar a ver los oxoácidos con estados de oxidación impar. Fijaos que aquí los 4 siguientes oxoácidos solamente tienen un hidrógeno que concuerda con esto de aquí. Por tanto, con esta estructura, el cloro tendrá estado de oxidación +1 y con estado de oxidación +1, el primer estado de oxidación de los 4 que tiene el cloro, tendremos que utilizar el prefijo hipo y el sufijo oso. Y esto será un ácido hipocloroso. Continuamos con la sistemática. Aquí tengo un único átomo de oxígeno y será un monooxo, monoxo, con una sola O. Monoxoclorato, clorato. ¿Qué clorato? Pues de estado de oxidación 1, clorato 1, de hidrógeno. Seguimos. Ahora un oxoácido para el bromo. ¿Qué bromo? Según su estructura, será un bromo que actúe con estado de oxidación +3. De entre sus 4 estados de oxidación será la segunda y por tanto emplearemos el sufijo oso y esto será un ácido bromoso. En la sistemática tendremos 2 oxígenos, dioxo, 2 oxígenos, dioxo, bromato, bromato. ¿Qué bromato? El bromato 3. Y de hidrógeno. El siguiente, un ácido del nitrógeno. Recordando aquí que los únicos anhídridos para el nitrógeno son aquellos que actúan con el nitrógeno en +1, +3 y +5. Atendiendo a su estructura, esto será un oxoácido del nitrógeno 5 y será, por tanto, un ácido nítrico. En la sistemática tendremos 3 oxígenos y esto será un trioxo nitrato. ¿Qué nitrato? 5. De hidrógeno. Perfecto. Seguimos. Ahora un oxoácido del yodo. Un oxoácido que por su estructura nos implica un estado de oxidación de +7 para el yodo. Pero el yodo tiene estados de oxidación +1, +3, +5 y +7. Aquí está actuando con +7
el mayor de 4 y para nombrarlo tendremos que utilizar el prefijo per, yod y el sufijo ico. Ahora vamos a terminar con la sistemática y será un 4 oxígenos tetraoxo, tetraoxo, yodato, yodato. ¿Qué yodato? El que está actuando con el estado de oxidación superior, que es el estado de oxidación 7. Y terminamos sin más diciendo que es de hidrógeno. Y ya con esto hemos terminado el ejercicio de nombrar. Pero antes de despedirnos vamos a señalar otro método para determinar el estado de oxidación del elemento central si no queremos utilizar esta tablita de aquí. Como hemos visto, nuestra fórmula general para los oxoácidos normales, aquellos que se forman sumándole a una molécula de anhídrido una molécula de agua, tenemos que el oxígeno va a actuar siempre con el estado de oxidación -2 y el hidrógeno con el estado de oxidación +1. Y a lo que nosotros vamos es a determinar cuál será el estado de oxidación del elemento central. Vamos a utilizar el principio de electroneutralidad de los compuestos, que nos dice que todas las cargas han de ser anuladas entre sí. Por tanto, vamos a ver. Nosotros, si vamos de derecha a izquierda, tenemos B átomos de oxígeno. Vamos a hacerlo aquí. Tengo B átomos de oxígeno, pero el oxígeno está actuando con un estado de oxidación que es el -2. Pues lo ponemos aquí. Más 1. Por tanto, sin más. 1 por X, el estado de oxidación del elemento central. Más A, que es el número de hidrógenos que tendrá nuestra molécula, por el estado de oxidación del hidrógeno, que es +1. Y todo esto ha de ser igual a 0, para que todas las cargas se contrarresten entre sí. Y por tanto me quedará que X, si yo despejo X, me quedará igual a 2B menos A dividido entre 1, donde 2 hace referencia al estado de oxidación del oxígeno, B, que hace referencia al número de oxígenos en la molécula, y A hace referencia al número de hidrógenos que tenemos en ella. Y con esto, determinada finalmente esa valencia, ese estado de oxidación, podremos hacer el ejercicio de la misma manera que lo hemos hecho en este vídeo. Y ahora ya sí que sí, nos despedimos de vosotros hasta el próximo ejercicio en el que vamos a nombrar unos oxoácidos especiales. Así que nos vemos en breve, chicos. ¡Hasta ahora!